Buenas tardes, seguidores de este podcast. Estoy en una emisión más, hoy 16 de junio del 2021 a las 5 de la tarde. Me encuentro muy contenta al tener una emisión más en este bello podcast. Hoy presentaré el tema de la evolución del periodismo en México. Daremos inicio al tema Los pregoneros 1524 a 1550. En el año de 1524 se encontraron las primeras actas en las que aparecen las noticias de los pregoneros, que fueron los predecesores del actual periodista, que informaban a la comunidad de las medidas tomadas por el ayuntamiento, misma que debían obedecer en ese tiempo. No se daban noticias, por lo menos públicamente, sobre sucesos dentro de las diversas capas que componían la sociedad. Continuaremos con los antecedentes del periodismo humorístico de 1521 a 1842. Uno de los antecedentes fue las manifestaciones humorísticas, las cuales figuraron cuando recién finalizaba la conquista de Hernán Cortés, mismo que sometió a Cuauhtémoc a confesar el paradero de sus riquezas. Poco a poco las murmuraciones fueron subiendo de tono y llegó a acusarse a Cortés de maniobras turbias. En ese momento comenzaron a aparecer escritas ciertas manifestaciones de descontento por la supuesta burla de que se decían víctimas varios grupos. Ahora bien, el periodismo colonial, las hojas volantes de 1541 a 1700. La imprenta fue introducida en América en 1539, el 10 de junio. Juan Pablo presentó la primera imprenta de la Nueva España. En este mismo año apareció el primer libro impreso en América, que conocemos, la breve y más compondiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, la Escuela Espiritual para subir al cielo de San Juan Clímaco, que tradicionalmente pasa por ser la primera obra impresa en la Nueva España. Las hojas volante, o sea, los papeles sueltos de carácter informativo que en Europa tienen una tradición que arranca desde el siglo XV, empezaron a aparecer con la Nueva España 2 años después de la función de la imprenta. Estos impresos recibían los nombres de relaciones, nuevas noticias, sucesos o traslados. Qué interesante se está volviendo este podcast. Bueno, continuamos con periodismo mexicano del siglo XVIII, las gacetas en 1722 a 1809. Corresponde a Juan Ignacio de Castorena y a Joshua a iniciar el periodismo regular en la Nueva España al fundar El Negro en 1722, la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, de la cual solo se aparecieron 6 números mensuales. Hablaremos del propósito de las gacetas, la cual es que se persigue a Europa. Es posible que lo que mueva a estas gentes a hacer gacetas a imitación a las europeas sea un sentimiento de nacionalidad. El periodismo del siglo XVIII carece de comentarios especialmente tipo político. Sigamos con la Segunda Gaceta de México en 1728 a 1739 y 1742. Al desaparecer la Gaceta de México, fundada por el padre de Castorena, se abre para el periodismo no hispano un paréntesis que vino a colmar en enero en 1728, otra publicación mensual del mismo estilo e igual denominación, con la necesidad de un órgano periodístico. Se reimprime la Gaceta de Madrid con la Nueva España poco antes de la Segunda Gaceta. El autor de la Segunda Gaceta de México fue don Francisco Arévalo y su editor y primer impresor, José Bernardo. Dicha gaceta cubre los años de 1728 a 1742. Consta de un total de 157 números, en su mayoría de 8 páginas. La Tercera Gaceta de México en 1784 a 1809, fundada por el impresor Manuel Antonio Valdés con autorización del virrey Matías de Gales, apareció el 14 de enero de 1784 y con el mismo nombre siguió publicándose hasta el 27 de diciembre de 1809. Su colección completa consta de 10 y 6 tomos dotados internamente de foliatura progresiva, más portadas dedicatorias, índices de materias e ilustraciones. La Gaceta de México fue en manos de Valdés un periódico serio e interesante,
formado de 16 volúmenes cuya duración fue de un cuarto de siglo. Sigamos con el Diario de México en 1805 a 1817. El año de 1805 el periodista e historiador mexicano Carlos María de Bustamante fundó el primer periódico cotidiano de la Nueva España, bajo el título de Idea del Diario Económico de México. Sus secciones incluían avisos referentes al punto religioso, disposiciones y providencias de política y un buen gobierno, noticias de causas célebres que ventilen públicamente en los tribunales, adelantos de las ciencias y las artes, avisos comerciales, entre otras. Cada número del diario constaba de 4 páginas impresas. La prensa y la guerra de independencia en 1806 a 1821. Poco antes de iniciarse la guerra de independencia y posteriores al Diario de México salieron a la luz algunos periódicos que, si bien carecían de gran importancia, es necesario mencionar algunos: Journal Económico de Veracruz, Diario Mercantil de Veracruz, Curbia, Semanario Político y Mercantil de México, Gaceta, la Gaceta del Gobierno, entre otros. La libertad de imprenta que contemplaba la nueva Constitución no fue respetada en realidad por las autoridades virreinales. Al contrario, siempre se tomaron las más enérgicas disposiciones tendientes a encarcelar a todos aquellos que desafiaban el orden constituido. La prensa durante el Primer Imperio y la República Federal en 1821 a 1835. La consumación de la independencia abre para el periodismo mexicano una etapa cuyas características generales se mantienen más o menos invariables hasta el advenimiento de la prensa industrial a finales del siglo XIX. Sin embargo, el periodismo predominante político y polémico que distingue esta época, ligada al movimiento de los partidos o de las facciones, se prolonga incluso después de la aparición de la gran prensa empresarial y llega a la época revolucionaria. Del centralismo a la guerra con los Estados Unidos, 1836 a 1848. A principios de 1835, México guardaba todavía la forma federal del gobierno que la Constitución de 1824 había instaurado. En efecto, no solamente altamente discutible el beneficio que supuestamente rodeaba al federalismo, sino la implantación de una república en México, recién independizado. Iturbide significó y representó el anhelo de la mayor parte de la población y recibió el total apoyo para convertirse en el primer emperador de México, ya que se había implantado la república. La prensa después de la guerra con los Estados Unidos, la prensa en la época de la Reforma 1848 a 1861, la prensa en la época de la Reforma 1848 a 1861, la desastrosa guerra con los Estados Unidos pasó a México sobre la vía de las reformas radicales, los periódicos que reaparecen en la capital después de una interrupción determinada por la presencia de las tropas estadounidenses, presentan un programa completo de reformas incluidas la del ejército, el clero y la burocracia. La prensa en la Intervención y el Segundo Imperio, 1861 a 1867. A la derrota del Partido Conservador en la Guerra de Reforma a manos de los liberales juaristas, quedó claro que los miembros y partidarios de aquel grupo político que solo una intervención militar europea contrarrestaría la creciente influencia del gobierno americano en los destinos de México. En 1862 aparecieron los órganos liberales, la Chinaca, el Boletín de Cuerpo del Ejército de Oriente y el Cronista de México.
De Juárez a Porfirio, 1868 a 1879. Concluido que fue el Segundo Imperio Mexicano, Juárez entró a la capital de la República el 15 de julio de 1867 y ese mismo día empezó a gestarse la revolución en turno. La capital mexicana vio nacer así Revista Universal, El Recopilador, La Gaceta de Policía, La Sociedad Católica, El Correo de México, La Guirnalda, El Semanario, La Vida en México, entre otros. Esta transmisión se está acabando. Agradezco el tiempo que se tomaron al escucharme. Cuídense mucho, seguimos en pandemia, así que sigan utilizando las medidas sanitarias. Que tengan una hermosa tarde. Se despide de ustedes Barrón González, María Fernanda. Hasta la próxima.